Buen día. Lo que vamos a hacer hoy es ver un poco cómo hacer el análisis de la información a través de planilla de cálculo, o sea, la información relevada en nuestras encuestas. Para eso es importante que ustedes vean en el formulario, ¿sí? En la parte de respuestas, cuando terminamos de realizar las encuestas, es importante cerrarlas mediante el botoncito donde dice se aceptan respuestas. Al hacer clic sobre ese botoncito, podemos limitar el ingreso de respuestas para que ya no se reciban más encuestas y poder hacer el análisis sobre esa información. Por ahora lo vamos a dejar abierto porque seguimos recibiendo respuestas, ¿sí? Una cosa que quería que ustedes vean, cuando están en la parte de resumen, este formulario en este caso ha recepcionado 180 respuestas. Pero, si vamos al análisis de los gráficos, no en todas, por ejemplo acá las personas que respondieron en las encuestas precisamente son 180. Pero hay preguntas donde los gráficos no representan las 180 respuestas, sino que hacen sobre aquellas que sí respondieron esa pregunta. En este caso, esta es una encuesta que diferencia la respuesta de los padres y de las madres, ¿sí? Entonces, hace una sección que bifurca las respuestas. Por eso mismo, esta parte solo de la edad de la madre respondieron aquellas personas que eran madre, que en este caso son 155 respuestas. Y cuando vamos a la parte de los padres, vamos a ver que está el resto de las respuestas, que son 25. Esto puede ser interesante analizarlo desde este punto de vista, separando la edad de los padres y la edad de las madres, ¿sí? O quizás querramos hacerlo el análisis de todos los padres, qué edad tienen los padres, independientemente de sean padres o madres. Entonces, en ese caso, tendríamos que unir las respuestas y hacer otro tipo de análisis, ¿sí? Esto simplemente es para que ustedes tengan en cuenta sobre qué cantidades están dados estos porcentajes, ¿sí? Para esta respuesta y para cualquier otra que ustedes tengan que analizar. Una vez dicho esto, vamos a ir a lo que es ver las respuestas en una hoja de cálculo, que es ahí donde vamos a poder analizarlo. Para eso lo que tienen que hacer es ir a la parte superior, ¿sí? Donde está la crucecita blanca con fondo verde, hacen clic sobre ese loguito y les aparece todas las respuestas que ustedes relevaron en una hoja de cálculo. En este caso van a ver que todas las preguntas están en la primer fila, ¿sí? Todas las preguntas están en la primer fila. Y cada una de las respuestas, en la primera fila, cada una de las preguntas es una columna, ¿sí? Y todas las respuestas están en cada una de las filas. Cada respuesta está identificada con una marca personal, con una marca temporal, que es en la primera columna donde se indica la fecha y la hora en la que fue registrada esa encuesta. ¿Para qué sirve esto? Porque esto sirve cuando ustedes quizás hicieron pruebas y no eliminaron esas respuestas que ustedes habían estado practicando. Entonces lanzaron la encuesta, pero les quedaron guardadas esas respuestas que en realidad no tienen sentido muchas veces. Entonces, lo conveniente es eliminar esas respuestas que no corresponden al análisis de la encuesta. Simplemente las seleccionan y eliminan las filas, ¿sí? Ahora bien, este formulario está abierto como hoja de cálculo de Drive. En realidad, a mí me interesa mucho más trabajarla desde Excel, ¿sí? Y mucho más cómodo, digamos. Entonces, lo que yo voy a hacer es descargarla para trabajar en Excel. ¿Cómo hago para descargar este archivo? Lo que hago es ir a Archivo, y elijo la opción de descargar como archivo de Excel, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener la opción, ¿sí? Para trabajarlo desde Excel. Mientras se descarga, lo guardamos con un nombre. Ven que acá me da la opción de descargarlo. Yo lo voy a descargar ahí.
pero mientras tanto yo ya tenía descargado este formulario, entonces lo abro directamente desde Excel. Como les decía, en la primera fila están cada una de las preguntas, ¿sí? Para poder ver mejor estas preguntas, lo que les recomiendo es seleccionar todas las preguntas, las celdas donde están las preguntas, y lo que vamos a hacer es ajustar texto para poder verlas y leerlas completamente. Ajusto texto y cambio el alto de la fila. Entonces, de esa manera, yo puedo ver o leer mejor qué es lo que dice cada una de las preguntas. Ahora bien, trabajar con tanto texto, como ven principalmente en las últimas preguntas, ¿sí? Quizás es demasiado engorroso cuando hagamos el análisis de la tabla dinámica. Entonces, lo más conveniente es variabilizar esas preguntas. Con lo que queremos decir con esto es poner una palabra, una frase que la identifique. Por ejemplo, en este caso que tenemos, durante el embarazo de esta niña, la madre presentó diabetes gestacional, quizás simplemente podríamos reemplazarla por la palabra diabetes gestacional. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Cuál fue el peso de esta niña al nacer? Podemos poner peso niño o niña, ¿no? Niño. Vamos a poner niño porque después vamos a unificar todo esto. Entonces, así sucesivamente. Sexo de este niño, ponemos sexo y ya vamos a saber que refiere obviamente al niño. Así lo hacemos con cada una de las variables. Por otro lado, otra cosa que tienen que tener en cuenta, se los voy a mostrar para este caso, pero es para cada una de las encuestas pertinentes, puede sucederles esto. En este caso se decidió que las preguntas referidas al peso y a si la madre presentó diabetes gestacional, al peso del niño, ¿sí? Dependían de si era niño o niña el que respondía, ¿sí? Entonces, si era niño, si el sexo era masculino, iba a la pregunta de cuál es el peso del niño. Y si respondía femenino, cuál es el peso de la niña. Entonces, en este caso, fíjense que acá tenemos las respuestas si era niña, ¿sí? Lo mismo acá, la respuesta si era niña, y en estas columnas la respuesta si era niño. Como les mencioné al principio, lo que va a suceder en este caso, si hacemos gráficos, nos van a quedar separados los gráficos del peso del niño respecto de las niñas. Puede ser interesante para algunos análisis, sí, que los analicemos separados, pero también es importante analizarlos en conjunto para saber qué porcentaje de las niñas cumplen con esa condición o no discriminar. Entonces, en ese caso, cuando queremos unificar todos los embarazos, o sea, como si tuvieran diabetes gestacional, independientemente del sexo o no, lo que podemos hacer es copiar las respuestas en una sola columna. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos posicionamos sobre la columna que vamos a registrar todas las respuestas, ponemos igual y seleccionamos la celda donde está la respuesta a copiar, ¿sí? En este caso es Q2. Y así sucesivamente. ¿Ah? Lo que podemos hacer ahora, como siempre va a copiar la referencia de la celda, es seleccionamos la celda que queremos copiar y vamos pegando en las celdas vacías la fórmula que copiamos recién. ¿Está? Entonces así vamos a ir completando, ¿sí?, todas las celdas. ¿Sí? Lo ideal es que no nos queden celdas vacías en el análisis de la información. Lo mismo vamos a hacer con el peso, ¿sí? Lo que hacemos, nos ubicamos en el peso, ponemos igual a la celda donde está el peso y vamos copiando. Y ahí
Control C, Control V y vamos pegando en las celdas vacías. Fíjense que se va colocando el peso, ¿sí?, de los niños. ¿Está? Otra cosa que no puede haber, para que lo tengan en cuenta, es columnas vacías. ¿Está? Esto sucede muchas veces con las pruebas, ¿sí? Uno va haciendo el formulario y a veces va cambiando, va eliminando respuestas o va modificándolas. Entonces, las columnas pueden quedar vacías. En este caso, lo que hacemos es simplemente eliminarla, porque fue una pregunta que se hizo y luego se eliminó. ¿Ah? Otra cosa también importante que tengan en cuenta, se los muestro en este caso. Fíjense que acá está la opción de tíos y abuelos, ¿sí? Y acá abajo tenemos también la opción de tíos y abuelos. ¿Qué pasa? Estas dos a simple vista parecen iguales, pero resulta que una tiene acento y la otra no. Con lo cual, para Excel son dos datos diferentes. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es unificarlos. Si nos quedaba guardado así, que esto sucede porque hicimos la encuesta, quizás lanzamos preguntas y en el medio nos dimos cuenta que tenía un error de ortografía. ¿Sí? Esto se da generalmente no por el error de ortografía en la pregunta, sino por el error de ortografía en las opciones, ¿sí? Porque cada una de las opciones, cuando tenemos, por ejemplo, casillas de verificación, las opciones la carga con el texto que dice precisamente lo que nosotros escribimos como opción. Así que eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Vean si no les aparecen escritos de formas diferentes, algo que en el análisis de la respuesta va a ser lo mismo. Entonces, en ese caso, simplemente lo que haría es reemplazar los textos incorrectos por el que corresponde. Para no hacerlo, si no quieren hacerlo manualmente, porque uno no puede saber todas las variables donde dice tíos sin acento, lo que hacemos es seleccionamos la celda que quiero reemplazar, voy a buscar, voy a la opción de buscar y seleccionar, pongo reemplazar y entonces ahí elijo, escribo de la misma manera que debería estar escrito, tíos, abuelos, punto, por tíos, barra, abuelos con acento, ¿sí? Y entonces ahí pongo reemplazar todos. Entonces de esa manera me quedaban dos variables por reemplazar, pero pueden ser muchas más, entonces de esta manera es mucho más fácil, ¿sí? Cerramos ahí. Una vez que tratamos de quitar todos estos errores, más allá que a medida que vamos haciendo el análisis, por ahí vayamos detectando otros y podemos ir modificando los datos, no hay ningún tipo de problema. A veces a medida que vamos haciendo los gráficos nos vamos dando cuenta qué es lo que sucede con cada uno. Entonces, en ese caso, el siguiente paso es transformar esta base de datos, esta tabla, estos datos, en una tabla para Excel. Para eso lo que hacemos es darle formato como tabla. ¿Por qué hacemos esto? Porque es mucho más fácil después trabajar con las tablas dinámicas. Entonces ponemos aceptar. Entonces ahí se nos va a transformar en una base de datos para Excel, ¿sí? No solo por el formato, sino en la manera en que vamos a tratar los datos. Una cosa que yo quería mostrarles, yo ya la transformé, entonces ya lo tengo un poquito más avanzado. Acá, como verán, ya le cambié las variables, casi todas.